Y como lo decíamos, la activista cubana Rosa María Payá es la cuota republicana en los invitados especiales hoy al discurso del Estado de la Unión ofrecido ante el Congreso por el presidente Obama este martes. Payá, hija del disidente Osvaldo Payá, fallecido junto al activista Harold Cepero en un accidente de tráfico en 2012, acudirá al discurso en medio de los avances en el acuerdo bilateral entre Cuba y Estados Unidos para acercar posturas, algo a lo que el senador Marco Rubio, que fue el que la invitó, se opone mientras no haya una transición democrática en la isla y se respeten los derechos humanos. Aunque no estoy de acuerdo con la nueva política de Cuba del presidente, espero que la presencia de Rosa María Payá en la noche del martes le recuerde al menos que los asesinos de su padre no han sido llevados ante la justicia y Estados Unidos ahora se sienta en la mesa con ellos. En NTN24 con los protagonistas de la noticia establecemos contacto en Miami, Florida, con Rosa María Payá, hija del fallecido disidente Osvaldo Payá, y quien va a asistir como invitada especial, como les estamos contando, por el senador republicano Marco Rubio, al discurso del Estado de la Unión que va a ofrecer esta noche el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Señora Payá, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN24. Muchas gracias. Quería comenzar preguntándole, usted ha sido invitada, lo estábamos diciendo, por el senador republicano Marco Rubio a presenciar este discurso de la Unión que va a tener lugar hoy y que lo va a brindar el presidente Barack Obama ante el Congreso. ¿Cómo se siente cuando oye hablar de acercamientos entre Estados Unidos y Cuba? Bueno, pues nosotros nos encontramos ante un nuevo escenario que tiene que ver con un cambio de política del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Sin embargo, el gobierno cubano ha dicho en la Asamblea Nacional que en Cuba no ha cambiado nada y eso significa que los cubanos continuamos sin derechos, que los cubanos continuamos sin transparencia. Estados Unidos está conversando con Cuba, en este momento están teniendo conversaciones de muy alto nivel y nosotros esperamos que en estas conversaciones pues estén presentes también las demandas de los ciudadanos cubanos. Entendemos que los gobiernos gustan de hablar con gobiernos, pero en este caso el gobierno de Cuba, aunque se normalicen las relaciones con él, no es un gobierno normal, porque no es legítimo, porque nunca ha sido escogido por sus ciudadanos. Y esperamos que la administración Obama y los gobiernos democráticos del mundo en sus conversaciones con el gobierno de Cuba, pues incluyan este factor, incluyan las elecciones libres y plurales que los ciudadanos cubanos estamos exigiendo y estamos demandando desde hace mucho tiempo. Que en la mesa de conversaciones esté la petición ciudadana de plebiscito que muchos ciudadanos cubanos han hecho en favor de las elecciones libres y plurales. También esperamos transparencia para Cuba y en este sentido esperamos que se le pregunte al régimen cubano por la investigación independiente que muchos estamos reclamando al respecto de las muertes después de un atentado de mi padre Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Desde la muerte de su padre, un reconocido opositor del régimen, usted ha seguido luchando por una Cuba libre y democrática y por llevar a la justicia a los que considera pudieron haber asesinado a su padre en un accidente de tránsito provocado. Muchos presos políticos quedaron en libertad con este primer acuerdo entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Usted aplaude esta decisión? Mire, nosotros estamos felices por los prisioneros políticos que han sido liberados. Ahora todavía hay muchos prisioneros políticos que continúan en prisión en Cuba, como es el caso de Giovanni Melchor. Giovanni Melchor lleva 4 años en prisión porque su madre, Rosa María Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, se negó a colaborar con la seguridad del Estado cubano. Giovanni fue trasladado a una prisión de máximo rigor exactamente en el tiempo en que se estaba anunciando que se liberarían prisioneros políticos. El sexto, Danilo Maldonado, grafitero cubano, continúa preso desde hace más de 2 meses. La situación de los prisioneros políticos continúa siendo un reclamo de la ciudadanía y un reclamo de la oposición. Por el lado de los invitados del presidente Barack Obama va a estar sentado Alan Gross. Como ya sabe usted, él es el contratista estadounidense que estuvo encarcelado 5 años en Cuba y que fue liberado justamente el mes pasado como el primer paso en esa normalización de relaciones entre Washington y La Habana a cambio de los 3 espías que regresaron a Cuba. ¿Usted qué le diría a Alan Gross desde su posición y como invitada también a este discurso de la Unión? Nosotros ya dijimos, nos alegramos porque Alan Gross haya podido regresar a casa
también les mandamos nuestro mensaje de solidaridad y de respeto a las familias de las víctimas de los 4 pilotos asesinados en aguas internacionales, de asesinato en que estos espías que han sido enviados a La Habana estuvieron involucrados. ¿Pero usted está de acuerdo con este canje y con que estos 3 espías cubanos hayan regresado a Cuba? Esto es un hecho. Yo en lo que estoy de acuerdo y en lo que voy a seguir defendiendo es en que se detenga la impunidad, con que el gobierno cubano, sus espías y sus agentes de la seguridad del Estado actúan dentro y fuera de Cuba, como es el caso del atentado contra mi padre y contra Harold Cepero. Roberta Jacobson es la secretaria de Estado para América Latina. Va a llegar en las próximas horas a Cuba acompañada de otra comitiva estadounidense. Llega, como decimos, a La Habana para instalar la primera mesa de normalización de las relaciones. ¿Qué le pide usted a la Casa Blanca, al gobierno de Barack Obama, que ponga sobre esa mesa antes de ponerse a negociar? Al gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos del mundo los invitamos a que le pregunten al gobierno cubano sobre la petición ciudadana de plebiscito en favor de las elecciones libres y plurales. Hace más de 62 años que los cubanos no participamos en elecciones libres y plurales. A los gobiernos del mundo también, de ellos esperamos que le exijan transparencia al gobierno cubano en sus conversaciones, que le pregunten por la investigación independiente que estamos demandando en favor de que se aclaren las circunstancias del atentado en que murieron mi padre y Harold Cepero. Como usted lo decía y otros disidentes cubanos lo han denunciado, todavía faltan muchos presos políticos por ser liberados en Cuba. Pero el cambio real que están exigiendo es en la ley cubana. ¿Realmente se están haciendo reformas? No es una opinión, es un hecho. En Cuba los cubanos continuamos sin derechos y los prisioneros políticos continúan encarcelados, y todos los cubanos. Y los cubanos, sobre todo, que estamos luchando por nuestros derechos, los que participamos de la oposición y de la sociedad civil, estamos todo el tiempo chantajeados por la cárcel, chantajeados por amenazas de muerte, por represión, por violencia, porque estamos aún bajo un gobierno que no se somete a los protocolos internacionales y no respeta los derechos humanos de sus ciudadanos. Bueno, usted ya lo hemos dicho, está invitada por el senador Marco Rubio. Él es uno de los posibles candidatos republicanos a las próximas elecciones presidenciales. El Congreso parece ser que de mayoría republicana, como ya hemos dicho, las dos cámaras, la alta y la baja, no aprobaría dinero para una embajada en Cuba, tampoco aprobaría la asignación de un designador en Cuba. ¿Usted cree que vaya a haber realmente un avance en la normalización o que se trata solamente de un intercambio de palabras entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro? Yo creo que el tema de los derechos de los cubanos no es un tema partidista ni debería ser una cuestión de litigio entre dos partidos en un gobierno, en un estado extranjero. Yo creo que todos los demócratas del mundo deberían estar a favor del derecho a decidir de los cubanos, que todos los demócratas del mundo deberían estar a favor de la transparencia para Cuba y deberían, en solidaridad y en coherencia con esos principios, pues también demandarle al gobierno cubano una investigación sobre la muerte en un atentado de mi padre Osvaldo Payá y de Harold Cepero.